Hay personajes infantiles que terminan convirtiéndose en símbolos culturales. Y después está Gaturro, un gato que apareció en diarios, mochilas, útiles escolares, películas e incluso videojuegos. Y que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en uno de los personajes más burlados y odiados por un país entero. Y lo más extraño es que durante años fue un éxito enorme. Miles de chicos crecieron leyendo sus historietas. Mundo Gaturro era un juego recurrente para cientos de niños y que hasta hoy sigue activo y recibiendo cientos de jugadores diarios. Tuvo una película, una serie animada, merchandising por todos lados y presencia constante en librerías y kioscos. Entonces, ¿cómo un personaje tan popular termina generando tanto rechazo? ¿Y por qué su creador, Nick, quedó marcado por acusaciones de plagio, polémicas y constantes burlas? Bueno, para entender eso, primero tenemos que viajar a una Argentina completamente distinta. En 1964, Argentina era un país completamente distinto. La televisión empezaba a consolidarse, las clases medias urbanas crecían y las historietas ocuparon un lugar enorme dentro de la cultura popular. En esa época nació un personaje que cambiaría para siempre las historietas argentinas: Mafalda. Creada por Kino un 29 de septiembre, Mafalda comenzó casi por accidente. Originalmente iba a formar parte de una campaña publicitaria de electrodomésticos. Sí, uno de los personajes más importantes de Latinoamérica casi termina vendiendo lavarropas, pero por suerte el proyecto se canceló y Kino reutilizó el personaje para crear algo muchísimo más grande. Porque Mafalda no era solo humor, era política, filosofía, era una crítica social. Era una nena cuestionando un mundo que los adultos parecían aceptar sin pensar demasiado, y eso conectó profundamente con el público argentino y con toda Latinoamérica. Mientras otros personajes buscaban entretener, Mafalda hacía preguntas incómodas sobre la guerra, la desigualdad, la política, la educación y también la humanidad. Y probablemente por eso Mafalda sigue sintiéndose actual incluso décadas después. Sin embargo, no todo dura para siempre. Fue así como en 1973, Kino deja de publicar contenido relacionado a ella. Y no porque el personaje hubiera fracasado, todo lo contrario. El problema era el contexto. Argentina entraba en años cada vez más tensos políticamente, donde varios conflictos que surgieron en ese entonces siguen afectando al país hasta tiempos presentes. Y Kino sentía que ya no podía seguir escribiendo el personaje de la misma manera. Y eso es importante para este video, porque Mafalda nació en una Argentina donde las historietas no solo buscaban entretener, sino que también buscaban una reflexión sobre la sociedad, tanto para niños como también para un público adulto. Y décadas después, el país iba a cambiar muchísimo, y junto a este también cambiaría el tipo de humor que la gente estaba acostumbrada a consumir. Ahora saltemos a 1993. La Argentina de finales de los 90 era muy distinta. Cable, consumismo, televisión masiva, las primeras computadoras entrando a las casas y un internet que todavía hacía sonido demoníaco cada vez que te conectabas. En ese contexto aparece Gaturro, creado e ilustrado por Christian de Swonick, mayormente conocido como Nick. Gaturro nació para entretener, humor simple, chistes rápidos, situaciones cotidianas, un personaje fácil de consumir. Y honestamente funcionó muchísimo, porque Gaturro apareció justo en el momento correcto. Mientras Mafalda pertenecía más al mundo de los diarios y la reflexión social, Gaturro nació en plena era del entretenimiento masivo, y poco a poco se empezó a expandir por todos lados. Libros enteros dedicados a él, útiles escolares, una serie animada la cual puede ser vista actualmente en YouTube, e inclusive una película estrenada en el año 2010, la cual, personalmente, fue por el medio por el cual conocí al personaje. Ok, estaba buscando imágenes para poner,
Esto lo estoy grabando después de hacer el guión, mientras estaba buscando imágenes para poner en el fondo. Y por pura curiosidad me puse a buscar más merchandising y me terminé encontrando con estas remeras de Gaturro. No sé qué opinar. ¿Por qué es tan...? Ni siquiera está centrado, esta no está ni centrada. Pero ¿quién se compra esto? Esta por lo menos, no sé, bueno, está hecha a mano. Avisan a Nick lo que es hacer un dibujo a mano. Bueno, encontré también la remera de Agatha, así que si alguna Agatha quiere ser la Agatha de mi Gaturro, podemos compartir esta remera. ¿Cuánto cuesta en esta Mercado Libre? Vamos a ver cuánto cuesta, vamos a sacarnos la duda, porque... obviamente... perdón por eso. ¿En qué estaba? Sí. Y eventualmente surgiría Mundo Gaturro. Y si creciste en los 2000, como fue mi caso, probablemente recuerdes esto. Para muchísimos chicos, Mundo Gaturro era literalmente su primer mundo virtual online. Era una mezcla rarísima entre red social, videojuego y chat infantil. Y aún así, explotó. Porque Gaturro entendió algo muy importante. Los personajes ya no vivían solamente en historietas, ahora podían convertirse en marcas completas. Y es a partir de acá donde el tema se vuelve más interesante, porque Internet ama burlarse de Gaturro. Pero si somos honestos, también marcó a toda una generación. Muchísimos chicos comenzaron a leer gracias a esos libros. Era accesible, fácil, rápido de entender. Y en un país donde leer nunca fue particularmente barato, eso tenía un valor. Tal vez Gaturro no buscaba hacerte cuestionar o buscar una reflexión súper profunda, como si lo hacía Mafalda, pero sí lograba algo distinto, que miles de chicos agarraran un libro por voluntad propia, y eso no es poca cosa. Además, el personaje estaba perfectamente adaptado para la nueva era. Los 2000 fueron el nacimiento de la cultura digital moderna, memes, foros, ¿alguien usó Fotolog? Gaturro parecía encajar perfectamente. Pero había un problema. Internet también había cambiado algo más. Ahora la gente podía compararlo todo, guardar todo y burlarse de todo permanentemente. Y ahí es donde empieza la lenta y dolorosa caída de Gaturro. Y tenemos que tener en cuenta algo clave. Muchísimos personajes comparten estructuras similares. Y eso no significa automáticamente que uno sea un plagio. Ahora bien, con el paso del tiempo empezaron a viralizarse comparaciones entre situaciones y chistes de Gaturro y trabajo de otros artistas. Algunas eran parecidas, otras extremadamente parecidas. Y acá quiero dejar un énfasis importante. Nick ya poseía una reputación negativa entre los artistas y creadores de historietas nacionales, y las acusaciones de plagio lo persiguieron prácticamente desde el inicio de Gaturro. Y mientras más crecía este caso gracias al internet, más crecía también el archivo colectivo, y Nick terminó convirtiéndose en una especie de villano recurrente del internet argentino y latinoamericano, a veces de manera exagerada, otras veces no tanto, porque también hubo polémicas fuera de las historietas, comentarios políticos, utilizar a Gaturro para expresar sus opiniones y más recientemente la utilización de la IA o inteligencia artificial para varias publicaciones. Esto lo que digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No. Poco a poco, la imagen de Gaturro empezó a mezclarse con la imagen pública de su creador. Sin embargo, hasta ese entonces nunca había pasado algo realmente interesante con toda esta polémica de Gaturro. Hasta el año 2022 y principalmente 2023. ¿Ves estas imágenes? Son algo que hasta hoy me siguen dando vueltas en la cabeza. Provienen de Buenos Aires, donde existía una estatua de Gaturro. Estatua puesta desde el año 2013. Algo que debería ser completamente inofensivo. Bueno, digamos que habían otros planes en mente. La estatua fue vandalizada tantas veces y en tan poco tiempo que terminó convirtiéndose en un meme nacional. Y si viviste en internet durante esos años, seguro te acuerdas de los cientos de videos hablando de este caso. Eventualmente terminó siendo retirada definitivamente. Es un caso
rarísimo, porque cuando una historia infantil genera ese nivel de rechazo colectivo, probablemente ya no estamos hablando solo del personaje, y creo que eso demuestra las dos caras de la moneda. Al final, creo que lo más interesante de Gaturro no es si sus historietas eran buenas o malas, sino lo que representa. Y quizás por eso, Gaturro terminó convirtiéndose en algo tan extraño. Un personaje exitosísimo, que al mismo tiempo se volvió un objeto de rechazo masivo por culpa de su autor. Oye, Ifi, y tengo una duda, ¿por qué decidiste hablar de Gaturro si es un tema tan tocado entre los creadores de contenido? Todos sabemos las polémicas que hizo Nick. ¿Cómo entraste a mi casa? Eso es, de hecho, lo más curioso de toda la historia. Porque, a pesar de las acusaciones de plagio, las polémicas y el rechazo que Nick acumuló durante años, Gaturro sigue existiendo, se sigue vendiendo y se siguen publicando libros. Y Nick, para bien o para mal, sigue viviendo de un personaje que muchos aseguran odiar. Porque al final, quizás se puede destruir una reputación, pero no siempre destruye un negocio. Y Gaturro probablemente sea uno de los mejores ejemplos de eso. Es innegable que su impacto cultural existe, porque para bien o para mal, millones de personas saben perfectamente quién es. Al final, creo que la historia de Gaturro es más extraña de lo que parece, porque este nunca fue solamente un video sobre un gato naranja, ni siquiera sobre Nick. Es, en parte, una historia sobre Argentina, sobre cómo cambió nuestra forma de consumir humor, de leer, de admirar personajes y también de cómo destruirlos. Porque, si miramos hacia atrás, las historietas argentinas alguna vez ocuparon un lugar enorme dentro de la cultura de nuestro país. No eran solo entretenimiento, era crítica. Personajes como Mafalda nacieron en una época donde las viñetas buscaban hacer preguntas sobre el mundo, pero después el país cambió. Y Gaturro apareció justo en ese momento de transición. Y ahí aparece una pregunta mucho más grande. ¿Qué pasó con las historietas argentinas? Porque hubo un tiempo en donde parecían estar en todas partes. Hoy, en una era dominada por el internet y el contenido instantáneo, parecen existir cada vez menos. ¿Lo han pensado? Cuando Nick deja de hacer historietas por un motivo u otro, ¿quién será el próximo personaje en tomar ese lugar? Porque, que yo sepa, no existe ningún otro referente actualmente que pueda tomar el lugar que posee Gaturro. Y eso me da un poco de miedo, porque eso sería perder una forma de contar quiénes somos, de reírnos de nosotros mismos. Las historietas argentinas se parecen mucho a los kioscos de diarios. Hoy muchos siguen ahí, pero ya no ocupan el mismo lugar. Algunos sobreviven por costumbre, otros por nostalgia, y algunos simplemente resisten el paso del tiempo. Tal vez Gaturro sea un poco de eso, y aunque probablemente nunca haya otro personaje exactamente igual, quizás la verdadera pregunta no sea si Gaturro merece el odio que recibe, sino, ¿Argentina todavía tiene espacio para crear nuevas historietas capaces de marcar generaciones? Ahora, quiero saber qué opinas al respecto. Te leen en los comentarios, y si te gustó el video, un like y una suscripción no vienen de más, ¿no? Porque, te cuento un secreto, todavía quedan muchas historias por contar. Yo fui Ifi, y como siempre digo, nos vemos más tarde que nunca.